Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal Todo lo Buscado. Hoy vamos a ver un poco lo que son los lanzamientos oblicuos, aunque también se va a poder aplicar a lo que son los lanzamientos horizontales. Estas clases van a venir dirigidas sobre todo a alumnos de primero de bachillerato. Pues bien, un lanzamiento oblicuo es todo aquel lanzamiento en el cual se realiza mediante un ángulo sobre la horizontal. La horizontal es esto de aquí. Vamos siempre a fijarnos en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y. En el eje X vamos a tener siempre un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el eje Y vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X? Porque la velocidad en el eje X va a ser siempre constante, ya que vamos a despreciar el aire y su rozamiento no nos va a generar ningún tipo de aceleración negativa. Por lo tanto, las fórmulas para el movimiento rectilíneo uniforme serán: la velocidad es igual a la posición final en el eje X menos la posición inicial, partido tiempo final menos tiempo inicial. La posición final va a ser la posición que tenemos al final de nuestro ejercicio y la posición inicial es al principio. Es decir, por ejemplo, al principio un móvil o un objeto estaba a una distancia de mí, que soy el origen, de 2 metros y al final de 10. Mientras que el tiempo final es el tiempo en el que acaba y el tiempo inicial en el que empieza. También aparece la fórmula de la distancia, que será la posición final menos la posición inicial, siempre. Las unidades que vamos a utilizar son las unidades del sistema internacional, que es un sistema que se encarga de regular las unidades de todas las variables de las que disponen las fórmulas físicas, no químicas. Estos criterios deben de seguirlos todos los países, aunque en realidad no lo hacen. Ya veremos cómo hacer conversiones de unidades mediante factores de conversión. En el eje Y trabajaremos siempre como si fuese un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, que la velocidad no va a ser constante, pero la aceleración sí. O sea, vamos a tener una aceleración que hará que la velocidad no es constante, pero que la aceleración va a mantenerse siempre constante a lo largo del eje Y. Como el eje Y siempre va a ser vertical, vamos a tener una aceleración que siempre va a ser la de la gravedad, y como va a ser hacia abajo, va a ser siempre negativa. Las fórmulas van a ser las siguientes: la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. Velocidad final es la velocidad que lleva al final y la inicial es que lleva al principio, y lo mismo con el tiempo. Siempre que veamos en una fórmula solamente una t, hará referencia a t final menos t inicial, como en el siguiente ejemplo, que es la siguiente fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es la posición final o la altura final es igual a la altura inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y phi es altura final y la inicial altura inicial, velocidad inicial, bueno, ya sabéis todo lo que es. Las unidades son las del sistema internacional, que son las que nos dicta estas de aquí: velocidad metros partido segundo, no metros por segundo, está mal dicho, para tiempos los segundos, para las posiciones los metros y para la aceleración los metros partido segundo al cuadrado. Vamos a tener una serie de criterios, que es todo lo que vaya hacia arriba y hacia la derecha será positivo, como es el caso de las velocidades o las aceleraciones. La aceleración siempre va a ir hacia abajo, por lo tanto será negativa, y nuestra velocidad podrá ir hacia arriba, será positiva o negativa. Y mientras que las posiciones tendremos que seleccionar un eje, una serie de ejes, vertical y horizontal, y lo que esté por encima del horizontal será positiva y lo que esté a la derecha del vertical será positivo. Para ello siempre los pondremos lo más a la izquierda y abajo posible, para que todo sea positivo. Para poder trabajar mediante vectores vamos a tener que realizar una serie de consideraciones, que son las siguientes. La velocidad con la que se lanza originalmente, recordad que se lanzaba con una velocidad oblicua, ¿de acuerdo? Siempre va a ser igual, el cuadrado de esa velocidad siempre va a ser igual a la velocidad en x al cuadrado más la velocidad y al cuadrado. La velocidad en x al cuadrado, la velocidad en x normal, la podemos obtener mediante la velocidad, sin el cuadrado, por el coseno del ángulo que formaba con la horizontal. ¿Os acordáis? Este de aquí. Este es el ángulo que forma con la horizontal.
mientras que la velocidad en el eje Y lo podemos obtener mediante v por el seno del ángulo que forma con la horizontal. Si nos dieran el ángulo que forma con la vertical, podemos obtener el ángulo que forma con la horizontal haciendo 90 menos este ángulo, será igual al ángulo ρ. Así es como se llama ese símbolo. El tiempo, una consideración muy importante, es que el tiempo que pase en la X siempre será igual al que pase en la Y. Por lo tanto, si lo obtenemos en el eje X, podemos utilizarlo como dato en el eje Y. Otra consideración es que vector v tendremos que siempre delimitarlo mediante las coordenadas v de x y v de y. También lo vamos a hacer con la posición. La posición será la posición x y la posición y. En estos ejercicios, cuando nos digan que alcanzamos una altura máxima, tendremos que suponer siempre que la v final es 0, ya que cuando un objeto está en la posición más alta, su velocidad es nula. Si alguna vez nos preguntan el alcance máximo de la figura, será aquel momento en el cual la posición final en el eje Y es igual a 0. Más adelante veremos ejercicios de esto más detenidamente y con más casos. De momento esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos pronto. Un saludo. Recordad que podéis ver en la web tolobuscao.es o en el canal Tolo Buscao. Adiós.